Aquí. Buenas tardes, hermano. Dios lo bendiga. ¿Cómo están hoy? Bendecido en victoria. Si pueden abrir la Biblia en el Salmo 103 del 1 al 5, por favor. Cuando lo tengan me dice un buen amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvide ninguno de su beneficio. Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él que sana todas tus dolencias, Él que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Es como dice el Salmo 1, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Hoy le vamos a dar gracias al Señor por todos los que Él nos da cada día y en cada momento en nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que tú nos das, nos bendice cada día, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por todos mis hermanos, Padre, que tenga misericordia en su corazón. Gracias, Señor, por cada día que nos da de abrir los ojos y abrir la boca para alabarte y glorificar tu nombre, Señor. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que tú nos das en cada momento. Gracias por tu palabra, Señor Jesús. Padre, te pido en este día que este servicio le ponga palabra de sabiduría al que va a servir, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por el pastor, la pastora y todos los hermanos de este ministerio, Señor, por la unidad y el amor que hay entre nosotros, Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y gratitud. En el nombre de Jesús, yo declaro este servicio en victoria y gloria para tu honra. Amén. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre, ¿quiénes vinieron para exaltar el nombre del Señor? Levantaré por siempre te
noche el Señor me ha dicho que su mano Él ha sido bueno con nosotros. Amén. Él ha mostrado su mano de misericordia en nuestras vidas. Y en esta noche vamos a exaltar el nombre que sobre todo nombre, y vamos a exaltar al gran Cordero que vencerá y vivirá para siempre y siempre. Cante con nosotros. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás.
es tu nombre. Gracias por tu misericordia, porque hasta este día tú has sido con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. Oh, gracias, Padre, gracias. Padre, cualquier carga, cualquier preocupación, todo eso lo ponemos en tus manos, confiando de que tú vas a proveer, tú vas a cuidar, tú vas a traer sanidad a nuestros cuerpos, a nuestras almas, a nuestras mentes, Señor. Oh, gracias, Padre, gracias por esa confianza que tenemos en ti, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que no se voltea y salude al hermano. Bendígale en el nombre del Señor y vamos a recibir nuestros diezmos y ofrendas. Gloria a Dios. Bueno, puede tomar su asiento. Vamos a recibir nuestros diezmos y ofrendas. Padre, te damos gracias por el privilegio que tenemos de adorarte, de bendecirte. Ahora es un privilegio el poder adorarte por medio de nuestros diezmos y ofrendas. Gracias por los hermanos que fielmente bendicen este ministerio, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden pasar, mis hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno. Nos gozamos de verles. Amén. Y nada más quería recordarle a los jóvenes, hay un convivio que tienen hoy hoy el viernes a las 7. Así es que si necesita la dirección y todo eso, hable con Sofía. Así es que va a haber un convivio para ellos este viernes. Y hay una rifa que están teniendo. Así es que si usted no ha comprado tickets, puede hablar con los jóvenes o con Sofía o hermana Kelly. Ellos están ayudando a coordinar este proyecto. No olvide ello. Amén. Y vamos a pasar a nuestro estudio. Damos gracias a Dios. Ya no es muy tarde, pero creo que este día nuestro hermano Diego cumple años. Felicidades. Amén. Yo sé que hay varios de los líderes que tienen cumpleaños la semana y no es que no quiera reconocerlo de todos, pero si cae en el día que hay servicio, le felicitamos. Gracias. Y damos gracias a Dios por nuestro hermano Diego. Amén. Un fiel hermano y ha sido de mucha bendición a nuestra congregación, él y su familia. Ahora todos vamos a pasar a nuestras clases, los niños, jóvenes, nuestro hermano. Oh my goodness, perdón, todavía no. Can I miss that? Le dije a mi hija, no dejes que se me pase porque si no tenemos un especial and we gotta listen to it. So, amen. So thank you. I almost missed it. Gracias a Dios por el tiempo que tomamos para enseñar a nuestros niños. Amén. Dios te bendiga, hermanos. Yo sabía que él iba a olvidar. Como hasta en una hora ya se olvidó, pero estamos aquí y te invito para cantar con nosotros.
¿Sabe? Cuando mis hijas estaban pequeñas iban a tocar, pero después del recital siempre daban galletas. So estaba pensando y dije, wow, we're going to have to make some arrangements. Nos da mucho gusto y no gozamos con ellos. Amén. Uno nunca sabe hasta dónde Dios puede llevar a nuestros hijos. Amén. Nos sorprenden a veces. Ahora sí, todos podemos participar en nuestras clases. Gracias. Thank you. Dios les bendiga en esta noche. Qué bueno es contar con niños que se ponen en las manos del Señor. ¿Ah? Hubo un niño que se puso en las manos del Señor y fue rey de Israel. ¿Saben quién fue ese? Vamos a hablar de él un poquito más adelante. Pero se llamaba Josías. Así que a los 8 años, Josías fue rey de Israel y fue rey por 31 años. Le estoy adelantando parte de la clase, pero para que vean que el Señor, cuando usted se somete a las manos del Señor, el Señor hace grandes cosas. Amén. En la noche de hoy vamos a estar tocando el tema de Salomón. Acordémonos, la semana pasada el pastor hablaba de Salomón también. Y cómo la sabiduría de Salomón resolvió un conflicto entre dos mujeres. Amén. Entonces, la noche de hoy vamos a estar hablando sobre Salomón, errores. El tema es errores que nos pueden separar de Dios. Y eso lo vamos a encontrar en Primera de Reyes 11. Así que mantenga su Biblia abierta allí en Primera de Reyes 11. Mientras vayamos profundizando en la clase, pues vamos a ir tocando varios versículos. Amén. Vamos a orar en esta noche para presentar esta clase al Señor. Señor y Padre amado, te damos gloria y honra. Gracias porque tú has sido bueno y eres bueno en medio de nosotros. En esta hora te presentamos esta clase, oh Padre de la gloria, que podamos, Señor, sacar lo mejor de ella y, Señor, atesorarla en nuestros corazones. Bendice a cada uno de mis hermanos, oh Dios, protégele, guárdale, Señor, y que puedan atesorar esta palabra que tú tienes preparada para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. La historia de Salomón, escogido por Dios. El rey Salomón fue el tercer y último rey del antiguo reino unido de Israel. Recordemos que después de Salomón el reino se divide, y le estoy quizás adelantando un poquito, pero el reino se divide. Así que solamente hubo 3 reyes que gobernaron el reino unido de Israel, que fue, ¿quiénes? Saúl, David y entonces Salomón. Es decir, que antes de la separación del territorio israelita en los reinos de Judá e Israel. Así que se separa el pueblo de Israel, la nación, en 2 reinos. Se les llamó el reino del norte y el reino del sur. El reino de Judá y el reino de Israel. Se les
se les llamaba a esos dos reinos. La pregunta que nos vamos a hacer en esta noche es, ¿sabes cuál es el otro nombre de Salomón? ¿Quién sabe? Levante la mano. El otro nombre de Salomón. ¿Nadie? ¿No? Vamos a ver cómo se llamaba Salomón. Jedidías es el verdadero nombre de Salomón. Así lo llamó el profeta Natán, que quiere decir amado de Jehová. Segunda de Samuel 12:25, eso lo encontramos allí. En la versión internacional. Y mandó a decir por medio del profeta Natán que deberían llamarlo Jedidías, que significa amado del Señor, como el Señor lo había ordenado. Así que el profeta Natán le llamó a Salomón Jedidías, porque Dios le había dicho que le llamara así. Vamos a continuar. Salomón era el hijo del rey David, heredó el reino por el juramento que David le hizo a Betsabé. Y eso lo vamos a encontrar también en Reyes. El rey David respondió diciendo, llamadme a Betsabé. Entró ella a la presencia del rey y se quedó en pie delante de él. Entonces el rey le hizo este juramento: vive Jehová, que has redimido mi alma de todas mis angustias, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí y se sentará sobre mi trono en lugar mío. Así lo haré hoy. Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro en tierra y haciendo una reverencia al rey dijo, viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaí, hijo de Joidá. Ellos entraron a la presencia del rey y él les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, montad a mi hijo Salomón en mi mula y llevadlo a Gihón. Allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Vosotros tomaréis la trompeta y gritaréis, viva el rey Salomón. Así que Salomón se convierte en rey porque David se lo había prometido así a Betsabé, pero también Dios le había dicho que el que iba a ser rey también iba a ser Salomón. Pero vamos a continuar con la historia para entrar de lleno a nuestra lección de esta noche. Toda la historia de Salomón se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 1, del capítulo 1 al 11, y el segundo libro de Crónicas, del capítulo 1 al 9. Así que si quieres leer, ahí tienes para que leas la historia de Salomón. Salomón fue el hombre más sabio que había existido sobre la tierra, porque así se lo pidió a Dios. Primera de Reyes 3:9 y después 4:29 al 34 dice así: da pues a tu siervo corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tuyo tan grande? Y Primera de Reyes 4:29 al 34 dice lo siguiente: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los
hombres, más que Tan el Saraíta, y que Hermán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Así que Salomón le pide a Dios sabiduría, porque había un pueblo grande que había que gobernar. Nos acercamos a las elecciones de esta nación. Yo espero que los candidatos que están corriendo le pidan a Dios sabiduría para gobernar una nación como esta. Y si no, tenemos que orar por ellos para que el Señor le dé sabiduría, para que puedan gobernar con paz y con armonía a una nación tan grande como esta. Así que queda de parte de nosotros, porque muchos de los candidatos que hay, yo creo que ni creen en el Dios nuestro, en el Dios de Israel. Pero eso lo vamos a estar trabajando para que el Señor pueda obrar en la vida de los candidatos que están presentándose a esta elección. Continúo. Salomón no fue como su padre David, conforme al corazón de Dios, e hizo lo bueno en un principio ante los ojos de Dios. Así que Salomón, en su primera parte de su vida como rey, hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Pero cuando nos vamos al capítulo que vamos a ver en esta noche, Salomón se desvió tan grandemente que se fue, pecó contra Dios. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Solo hubo en Israel 3 reyes que hicieron lo bueno ante los ojos de Dios, en todo su reinado, no solamente a la mitad, al principio, a la mitad, no, en todo su reinado. Entre esos está David, conforme al corazón de Dios. Así que aunque David había pecado, pero tenía su corazón conforme al corazón de Dios. Se arrepintió y continuó su reinado, pero fijándose en quién, en Dios todo el tiempo. Recordemos que cuando él pecó, que el profeta Natán le dice que era lo que había sucedido, que iba ese niño a morir, se arrepintió grandemente. Así que de ahí en adelante él vio mucho más cercano a Dios para su reinado y para continuar reinando. También tenemos al rey Ezequías, que hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios. Ezequías quitó los lugares altos. Y eso lo vamos a ver más adelante, a qué nos referimos con los lugares altos. Pero también hubo un niño como rey desde los 8 años y reinó por espacio de 31 años, el cual hizo lo recto ante los ojos de Dios, de Jehová, sin apartarse, así dice la palabra, sin apartarse ni a derecha ni a la izquierda, sino que fue, mire, derechito, viendo el camino de Dios, juzgando conforme a la palabra de Dios. También quitó los lugares altos, dice la palabra que no dejó lugar alto que no quitó, todos los quitó. Y era un niño, pero estaba cimentado en la palabra de Dios. Seguía los mandamientos del Señor. Ese niño se llamaba Josías. Así que fueron 3 reyes de tantos que tuvo el pueblo de Israel que no se apartaron ni a derecha ni a izquierda, que siguieron los estatutos que el Señor les había mostrado y les había enseñado. Veamos lo siguiente. Salomón construyó el templo más grande y hermoso para que Jehová morara en él y para que solo allí se hicieran los sacrificios y los holocaustos a Dios. Cuando leemos la palabra
y vemos todo lo que entró en ese templo, cómo lo hicieron, cómo los detalles precisos. Tenía que ser hermoso ese templo. No cabe duda que tenía que ser hermoso. Así que tenía detalles precisos, cosa que lo convertía en el templo más grande jamás construido en esos tiempos. El más grande y más hermoso. Porque habían otros templos, pero más adelante. Veamos lo siguiente. Y aquí vamos a hacer un par de preguntitas. ¿Sabían que bajo el reinado de Salomón no hubo profetas? ¿Sabían eso? Solamente el profeta Natán, pero el profeta Natán reinó, fue profeta bajo su papá David. Lo que sucede es que luego ya los oran por él y el profeta lo corona como rey, ¿no? Pero bajo él, el reinado, no hubo profetas. Y la pregunta que nos vamos a hacer en esta noche es: ¿por qué bajo el reinado de Salomón no hubo profetas que amonestaran al rey o al pueblo? ¿Qué usted cree? ¿Por qué no hubo profetas que amonestaran al rey y al pueblo? Alguien que me diga. Hermano, usted. Amén. Nada más que decir. Primera de Reyes 9, 1 al 4 dice lo siguiente: cuando Salomón terminó de construir el templo de Dios, su propio palacio, y todo lo que quiso edificar, Dios se le apareció por segunda vez, como se le había aparecido antes en Gabaón, y le dijo: he escuchado tus oraciones y tus ruegos. Este templo que has edificado será mío, y en él viviré para siempre. Voy a cuidarlo, no lo descuidaré ni un momento. En cuanto a ti, vean esto, lo que le advierte el Señor, Primera de Reyes 9 del 1 al 4, pero estoy tomando el 5 también. En cuanto a ti, Salomón, si te comportas bien y obedeces en todo, Israel siempre tendrá como rey un descendiente tuyo. Así también se lo prometí a tu padre David: compórtate como él lo hizo. Y eso es bien importante que lo tengamos claro. Primera de Reyes 9 del 1 al 4, para que entonces veamos luego lo que sucede con Salomón. Vamos a continuar. ¿Saben qué libros de la Biblia escribió Salomón? Eclesiastés, Proverbios, el Cantar de los Cantares, exactamente. Escribió 3 libros: Eclesiastés, Proverbios y Cantar de los Cantares, y algunos salmos. También, posteriormente a estos libros, escribió el libro de sabiduría y de odas de Salomón. Esas son referencias que luego los eruditos consiguieron, pero no están incluidas en la Biblia. ¿Estamos claros en eso? Los 2 últimos libros no están incluidos en la Biblia. Bueno, me han contestado ya 2 preguntas. Vamos a ver si me saben esta. ¿Sabes cuántos años reinó Salomón en Israel? 40 años. Y son 40 años, y el número 40 los hemos estado hablando desde hace varios meses, ¿no? Así que 40 años reinó Salomón en Israel. Primera de Reyes 11, 42 al 43 dice: los días de Salomón, que reinó en Jerusalén sobre todo Israel, fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y se fue sepultado en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Y la última pregunta que les voy a hacer: ¿por qué permitió Jehová que el reino de Israel se dividiera en 2?
Hermano, dígame. Precisamente por la idolatría. Pero vamos a tocar ese tema más ahora. Vamos a comenzar la lección de esta noche, la vamos a comenzar ahora. Amén. Veamos lo siguiente. Yo quiero que esto avance, pero como que... El título que le puse en esta parte fue Salomón de la riqueza a la bancarrota. ¿Usted sabe lo que está en bancarrota? El hermano sabe con su testimonio. Mire, estar que si uno pisa, le debe donde uno pisa a donde uno pisó. Así que estar en bancarrota es estar quebrado, sin dinero, sin nada. En muchas ocasiones sin fe, sin esperanza, sin nada. Así que Salomón de la riqueza a la bancarrota. Y cuando usted ve el libro de Salomón dice, no, este hermano está mintiendo, él nunca se fue a bancarrota. Pero vamos a ver de qué bancarrota estamos hablando. Amén. El Primera de Reyes 11 describe cómo Salomón, el rey de Israel, se alejó de Dios debido a varias decisiones y acciones que llevó a cabo a lo largo de su vida. Errores que se pueden identificar en este capítulo, los cuales contribuyen a la separación de Salomón de Dios. El primer pecado. El pecado de Salomón y el matrimonio con mujeres extranjeras. Entre estas estaba la hija del faraón, y lo pongo allí claro porque hay algo importante en todo esto. Y es lo siguiente. Salomón tomó como esposas a mujeres de naciones paganas, desobedeciendo el mandato de Dios de no unirse con ellas. Primera de Reyes 11, 1 y 2 dice lo siguiente, y yo no lo anoté, lo tengo por aquí. Disculpen. Pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, en muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Idumea, a los de Sidón y a las hititas, de las naciones de las cuales el Señor le había dicho a los hijos de Israel, no entraréis a ellas, ni ellas entrarán con vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus ídolos. A estas pues se juntó Salomón con, ¿qué dice allí? Con amor. Así que de todas esas mujeres que él tenía, a esta también se juntó con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres les desviaron el corazón. Y ya que Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con el Señor, su Dios, como el corazón de su padre David. Y esto es importante. El pecado de Salomón y el matrimonio con mujeres extranjeras. Egipto representa para Israel dos cosas. ¿Qué ustedes creen que representa Egipto para Israel? ¿Qué ustedes me dicen? ¿Qué representa Egipto para Israel? ¿Perdón? Esclavitud y algo más. Hay una, antes de la esclavitud hubo algo. Vamos a ver. Salvación primeramente, y cuando hablo de salvación no es que sean salvos por la sangre de Cristo, no hablo de esa salvación.
hablo de la salvación física. Recordemos que cuando Jacob se va a Egipto, se salvaron de la hambruna. Y al comenzar a estar allí en Egipto, comenzaron ¿a qué? A multiplicarse. Así que de 70 personas que entraron, si no estoy incorrecto, ¿cuántos salieron? 2,5 millones, algo así. Así que hubo salvación para un pueblo, para el pueblo de Israel. ¿Ok? Pero, como dice el hermano, la esclavitud fue por encima de la salvación. Porque fueron esclavos. ¿Cuántos años fueron esclavos? 430 años, ¿no? Así que 430 años estuvieron en esclavitud en Egipto. Así que después de muchos años gozando de privilegios de la casa del faraón, al morir las cosas cambiaron y se convirtieron en esclavos de sus salvadores, de los que los salvaron, pero como ya no estaban los que los habían salvado, pues entonces se convirtieron en esclavos. Y más pudo la esclavitud en ellos que la salvación que les habían traído al principio. Porque hace 430 años, imagínense, en esclavitud estaban toda una vida, muchas generaciones. Aunque se multiplicaron, mucha gente estuvo en esclavitud. En cuanto al matrimonio con mujeres extranjeras y regresar a Egipto, Salomón no hizo caso de lo que Dios le había mandado. Veamos Deuteronomio 17, 16 al 17, que dice lo siguiente. Además, el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volverán ustedes por ese camino. Tampoco tendrán muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe, ni tendrán grandes cantidades de plata y oro. Aunque el Señor permitió que Salomón tuviera todas esas cosas, una de las cosas que no tenía que hacer era volver, ¿por qué? Por ese camino. Si de allá habían salido, si de allá habían estado en esclavitud, ¿por qué vas a ir nuevamente al sitio donde te esclavizaron? Esa es como una persona que salió del alcohol, que ya se rehabilitó, que está firme y entonces vuelve a esos caminos. Entonces, eso es tentar a la esclavitud nuevamente. Así que, ¿qué sucede? Que la hija del faraón lo lleva hasta allá nuevamente. Lo que el Señor les había dicho, no camines por ese camino nuevamente. Allá saliste, de allá te saqué. ¿Por qué tienes que volver? El Señor se lo había prohibido y él desobedeció esa prohibición. La influencia de sus esposas lo llevaron a adorar a dioses ajenos, lo que le alejaba de la adoración del Dios de Israel. Salomón había hecho un pacto con Dios de construirle el templo para que el pueblo lo adorara en su lugar, pero al verse ya viejo, la influencia de sus esposas lo desviaron a mirar otros dioses. Y eso es importante saberlo, porque el Señor le advierte. Por eso es que le dije que estuviera pendiente a la primera lectura que leímos, donde dice, en cuanto a ti, Salomón, si te comportas bien y me obedeces en todo, Israel siempre tendrá rey, un descendiente tuyo. Así también se lo prometí a tu padre, compórtate como él lo hizo. Así que no se comportó. Y eso había sido palabra de Dios, porque había hablado con Salomón. Eso no fue ningún profeta que le dijo, Salomón, el Señor te manda a decir esto. No.
Fue Dios, el mismo Dios el que le estaba hablando a Salomón. Y Salomón no, en su vejez no obedeció. Dicen, y yo creo que es cierto, ¿no? Que mientras más viejo uno es, más que hay en uno. ¿Ah? Más años, no. Mientras más viejo uno es, más sabiduría hay. Eso dicen, no sé si es cierto, hermano. ¿Qué ustedes creen? ¿Ah? Así que dicen que mientras más viejo es una persona, más sabiduría tiene. Y entonces la pregunta es, ¿qué le pasó a Salomón? Que mientras más viejo fue, menos sabio fue, porque dejó los estatutos, lo que el Señor le había mandado hacer. Pero veamos lo siguiente. Eso está interesante, ¿no? Esta cosita como que no quiere trabajar hoy rápido. Aquí vamos. Construcción de altares altos, otro pecado más. Salomón construyó altares para dioses paganos como Astartet y Maloc, lo cual era una grave transgresión en la fe de los israelitas. Eso lo encontramos en Primera de Reyes 7 y 8 y dice lo siguiente. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, abominación de Moab, el monte de que está enfrente de Jerusalén, y Maloc, abominación de los hijos de Amón. Y así hizo para que todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban perfume y sacrificaban a sus dioses. Eso está interesante porque dice que frente a ¿qué? A Jerusalén. Dice que Jerusalén está rodeada por montañas. Así que en una de esas montañas puso esos altares, frente a Jerusalén. ¿Y qué son los lugares altos? Los lugares altos muy simplemente eran lugares de adoración en sitios altos o en altares levantados en terrenos bajos, como un valle. Si no había montañas, pues entonces ellos hacían una torre y ahí ponían un sitio alto, hacían el lugar alto. Lugares altos originalmente se dedicaban a la idolatría. Levíticos 26:30 dice lo siguiente, Levíticos 26:30 dice, destruiré sus lugares altos, derribaré sus altares de incienso y amontonaré sus cadáveres sobre cadáveres de sus ídolos, pues mi alma los aborrece. Esto era especialmente entre los moabitas. Isaías 16:12 dice lo siguiente, Isaías 16:12, sucederá que cuando Moab se presente, cuando se fatigue sobre su lugar alto y venga a su santuario a orar, no prevalecerá. Así que los lugares altos eran lugares de adoración de otros dioses. Así que esos santuarios a menudo incluían un altar y un objeto sagrado como una columna de piedra o un palo de madera de diferentes formas, identificados con el objeto de adoración. Animales, constelaciones, diosas o dioses de la fertilidad. A todo eso esa gente adoraba. La cosa era que tenían que tener un lugar alto donde ir a adorar, donde ir a quemar incienso, donde postrarse, para que ellos pudieran adorar. Los israelitas, siempre alejándose de Dios, practicaban el culto a Moloc y construían lugares altos para Baal. Jeremías 32:35 dice lo siguiente, también edificaron los lugares altos de Baal que están en el valle de Ben Hinnom,
para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas en honor a Moloc. Esto nunca les había mandado, ni me pasó por la mente que ellos cometieran tal abominación para hacer que Judá pecara. Así que, ¿qué sucede? Que adorar en estos lugares altos era abominación ¿a quién? A Dios. Y como era abominación a Dios, pues Salomón, ¿qué decía allí? Que él fue el que los construyó, los lugares altos. Fue el primer rey que construye lugares altos para otros dioses. Y hay un contraste aquí. Construye un templo para el Dios verdadero, para hacer los sacrificios allí para Dios, pero también construye lugares altos para otros dioses. Hay un contraste, ¿no? Aunque Salomón construyó el templo de Dios en Jerusalén, más tarde él estableció lugares altos idólatras para sus esposas extranjeras fuera de Jerusalén y adoró con ellas. Fíjese que quizás si hubiera construido, bueno, estaba pecando, ¿no? Estaba abominando contra Dios. Pero ir a adorar con ellas, someterse a la adoración, entonces ahí hay algo serio ahí. Es tan y tan serio eso que le causa la pérdida del reino. Pierde el reino, sus hijos ya no van a poder heredar el reino. Por eso, la gente todavía estaba sacrificando en los lugares altos paganos antes de que fuesen construido el templo. Y Salomón se les unió a ellos. Después de que el Señor les apareció en el sueño de Gabaón, el rey regresó a Jerusalén y sacrificó ofrendas. Sin embargo, él continuó vacilando entre los dos lugares de culto. Así que hubiera dicho Gigi Ávila que estaba más frío que un témpano de hielo. O estaba tan tibio que podía ser vomitado, que fue lo que le pasó. ¿Ah? ¿Estamos? Veamos lo siguiente. Tolerancia hacia la idolatría. En lugar de reforzar la adoración al Dios verdadero y erradicar la idolatría, permitió la práctica de cultos idólatras en el reino. Ya eso lo leímos en 11:8. En este contexto, la tolerancia a la idolatría constituye el aceptar los ritos como los que se le hacían a los dioses de los amonitas. Eso es tolerar. Eso es aceptar, es abrir la puerta. No, aquí no está pasando nada, lo pueden hacer, no importa. Las iglesias de hoy en día están aceptando idolatría dentro de las iglesias. Están aceptando lo que el Señor ha condenado. Y yo vi hace 3 años atrás, no fui a la iglesia, sino que pasé en Boston y vi tantas iglesias con la bandera LGBT, no sé ni cómo se dice, afuera de las iglesias, que me dio hasta pena ver todo eso ahí. Cómo están aceptando. No es que no acepten a las personas, porque para eso está la iglesia, pero no es aceptar el pecado. Esa es la diferencia. Así que en este contexto, la tolerancia a la idolatría constituye el aceptar los ritos como los que se les hacían a los dioses de las amonitas, que era sacrificar niños por el solo hecho de agradar a esos dioses, como práctica habitual de los sacrificios en los lugares altos. Así que en los lugares altos se sacrificaban niños. Vamos a sacrificar este niño aquí al dios Moloc. Vamos a sacrificar a este otro dios. Así, como si nada, como si no estuviera pasando nada.
El pecado de Salomón fue aceptar, practicar y tolerar esas prácticas después de haber edificado una casa a Jehová. No se sabe qué sacrificios llevaban las esposas de Salomón a sus dioses, Moloc, pero todo indica que entre estos estaban los sacrificios a los niños. Así que si él participaba, él tuvo que haber visto cómo sacrificaba a los niños. Amén. Salomón se apartó totalmente de Dios, permitiendo y aceptando estas prácticas. Deuteronomio 12:31 dice lo siguiente: no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Hubo un rey, no recuerdo cuál rey, pero hubo un rey de Israel que sometió a uno de sus hijos a que se quemara. ¿Perdón? Manasés. Imagínense cómo estaba la idolatría, y por eso es que los reinos habían estado en cautiverio luego, hermano. Imagínense, sacrificando niños en el templo de Jehová. Increíble, ¿eh? Ok, vamos a continuar. Si esta cosa se quiere mover. Ok, ahora. Número 4, desobediencia a la advertencia de Dios. Salomón desoyó las advertencias de Dios que Dios les había dado sobre las consecuencias de desviarse de su camino. Primera de Reyes 11:9 dice lo siguiente: y se enojó el Señor contra Salomón por cuanto estaba su corazón apartado del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Imagínese que usted tenga una relación tan íntima con Dios, que se le apareciera 2 veces para advertirle, para aconsejarle, y con todo y eso él desobedeciera las advertencias de Dios. Como hemos visto, la desobediencia a Dios acarrea consecuencias. Dios fue fiel a su palabra y no destruyó el reino de Salomón por amor a su siervo David. Pero después de Salomón, el reino se dividiría y ya no sería lo mismo. Ya no volvió a ser lo mismo. Ya hasta años más tarde fue que vino a unificarse, y luego después de Cristo ya desapareció Israel hasta el 1948, que eso lo vivieron, no voy a decir muchos de ustedes, pero algunos. Yo no le estoy tirando a nadie, yo nací en el 68, así que no estoy diciendo nada. Autosuficiencia. A pesar de la sabiduría que Dios le otorgó a Salomón, se volvió autosuficiente y subestimó la importancia de mantenerse fiel a Dios. Tenemos que tener en cuenta con la autosuficiencia, porque la autosuficiencia nos hace pensar que somos más grandes que todo el mundo, y más grandes hasta que de Dios. Tenemos que someternos a Dios, dice la palabra, ¿verdad? Veamos lo siguiente. Búsqueda de placeres, otro de los pecados. Se dedicó a buscar placeres y acumuló riquezas y sabiduría, pero esto lo llevó a alejarse de lo que realmente le agradaba a Dios. Eclesiastés 2:10-11 dice lo siguiente. Eclesiastés 2:10-11 dice lo siguiente: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni me privé a mi corazón de placer alguno, porque mi corazón se gozaba de todo lo que hacía. Esta fue la recompensa de todas mis fatigas. Fíjese que eso lo escribe el mismo Salomón. El propio Salomón
se está diciendo a sí mismo, no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara. Imagínense, por eso casi tenía 900 mujeres. Si deseaba una de esas mujeres, ahí está. No negó. Cosa que desearan sus ojos. Ni privé a mi corazón de placer alguno. Así que si no privó a su corazón de placer alguno, no solamente placeres sexuales, sino los placeres que daba ir a los lugares altos. Tampoco eso. Porque mi corazón se gozaba de todo lo que hacía. Esta fue la recompensa de todas mis fatigas. Imagínense, se creía autosuficiente y que él podía hacer todo lo que quería y no tenía que darle cuentas a nadie. Y más, que todo lo que hizo fue por él. Por eso es que dice al final dice Eclesiastés, esta fue la recompensa de todas mis fatigas, de todo mi trabajo. Amén. Luego dice en el 11, miré luego todas las obras de mis manos y el trabajo que me tomé para hacerlas. Y aquí toda es vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Así que después de haber hecho todas las cosas, todo eso es vanidad. Por lo menos tuvo algo de coherencia al final de estos versículos. Ajá. ¿Qué quiso decir Salomón con estos versículos? ¿Acaso no buscaba placeres que lo satisfacieran para estar relajado y que su espíritu afligido tuviera un reposo? Se dice que no solo, Se dice que no solo iba a los lugares altos a sacrificar, sino que a hacer fiesta y acostarse con prostitutas que allí laboraban. Buscaba los placeres en esos lugares. Así que había construido un templo para Dios, pero después construyó los lugares altos y allá estaba, olvídese, dirían en Puerto Rico, suelto como gavete. ¿Sabes lo que es un gavete, no? Una agujeta. Cuando la agujeta se suelta está como que loca. Así estaba Salomón. Desconexión espiritual. A medida que se alejaba de Dios, su relación y comunicación, como que estoy hablando alto ahora, ¿no? ¿Sí? Ahora. A medida que se alejaba de Dios, su relación y comunicación con Él se debilitaron, llevándolo a decisiones poco sabias. Los versículos 10 y 11 10 al 12 dicen lo siguiente, y le había mandado acercarse de esto, que no siguiese dioses ajenos, pero él no guardó lo que les mandó el Señor. Y dijo el Señor a Salomón, por cuanto procedes de este modo y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. Pero no lo haré en tus días por amor de David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Así que hubo una desconexión espiritual, pero fíjense lo que dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y qué es lo opuesto a eso? ¿Quién me puede decir? Lo opuesto a eso es, lo anoté aquí, lo opuesto a la sabiduría es el despreciar la sabiduría y la enseñanza de Jehová. Eso es lo opuesto, es el despreciar lo que el Señor te ha mandado a hacer y esa enseñanza no aceptarla. Hermano. Amén.
Ujú. Así que fue un necio, ¿sí? Sus actuaciones fueron de necio, de necedad. Se enojó Jehová contra Salomón. Dios tenía una razón especial para estar desagradado con Salomón. Él le había aparecido 2 veces y Salomón aún fue tras otros dioses. El pecado de Salomón estaba basado en la ingratitud y en el desprecio o en el desperdicio de un gran privilegio espiritual. Tenía el gran privilegio espiritual de que estaba cercano a Dios, de que estaba gobernando o de que estaba reinando el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Un privilegio que ¿cuántos de nosotros hemos tenido ese privilegio? Ninguno. De hecho, después de esos reyes, ningún rey ha tenido el privilegio de gobernar ese país, esa nación, hasta que Cristo venga. Y entonces Él es el que habrá de gobernar. Salomón, con sus grandes logros y grandes experiencias espirituales, no pudo mantenerse alejado del pecado. Él le fue fiel a Dios en sus inicios como rey, pero a su vejez se apartó totalmente de Dios. Y vamos a seguir a la siguiente. Permitir la división del reino. Su infidelidad a Dios tuvo repercusiones en el futuro del reino, llevando a la división más tarde. Romperé de ti el reino y le entregaré a tu siervo. Dios prometió todo el reino de Israel a los descendientes de David para siempre. Y fíjese, y el Señor no miente, pero también le prometió lo mismo a Salomón. Así que el Señor había cumplido con Salomón lo que le había prometido a David. Pero entonces, cuando se lo promete a Salomón, ya no pudo cumplir su promesa porque Salomón no le fue fiel. ¿Estamos de acuerdo con eso? Así que estos permanecían obedientes. David le recordó a Salomón de esta promesa poco antes de su muerte. Primera de Reyes 2:4 dice, pero ni siquiera pudieron permanecerle fieles, ni siquiera una generación. Ni una generación solamente, una. La de Salomón fue la única que pudo permanecer fiel un poquito. El reino de Salomón fue sobresaliente ejemplo de las riquezas, poder militar y prestigio, pero verdaderamente seguridad de Israel no deseaba, pero la verdadera seguridad de Israel no descansaba en cualquiera de esas cosas, descansaba en la bendición de Dios. Imagínense, si descansaran en los poderes militares, la paz de esta nación, pues estaríamos bien, pero eso no descansa en eso, no descansamos en eso. Entonces Dios le dice que no iba a dividir el reino en sus días, pero que con uno de sus hijos hasta ahí llegaba el reino. Ahí iba a ser la división. Lo romperé de mano de tu hijo. Por el bien de David, Dios retardó este juicio hasta la siguiente generación de Salomón, pero la desobediencia que trajo este juicio llegó a la primera generación. Vamos a lo último, falta de arrepentimiento. A pesar de los errores cometidos, no hay evidencias claras de que Salomón se arrepintiera de manera genuina, lo que agravó su separación de Dios. Si buscamos, no hay evidencia de que Salomón se arrepintió. Así que Salomón quizás murió sin arrepentimiento. No lo sabemos. Solamente Dios lo sabe. Amén. Y por último, vamos a ver un resumen rápido de todo lo que hemos hablado. Primero, cuidado con desconectarte de Dios. Cuidado, tenemos que tener precaución con desconectarnos de Dios. Segundo, seamos hombres de una sola mujer y mujeres de un solo hombre. Imagínense. 700, 800, 900 mujeres, ¿cómo las mantiene?
Imagínense, eso es lo de menos. Imagínense que tenga que lavar, fregar, planchar a 700 mujeres. ¿Ah? Ok, me estoy saliendo del tema. No toleremos la idolatría y mucho menos al pecado. No nos creamos autosuficientes. No permitan la división del reino. El reino de Dios no se divide, pero tú puedes dividirte en lo bueno y en lo malo. Eso es lo que estábamos hablando, de lo que estoy hablando. El reino de Dios no se divide, pero usted puede dividirse entre lo bueno y lo malo y estar en dos aguas. Salomón pasó de la riqueza espiritual a la bancarrota espiritual por causa de su pecado. Que el pecado no nos deje en bancarrota. Tenemos que tener mucha precaución. Y no pequemos. Dios les bendiga. Si se pueden poner de pie, por favor. Gracias. Quiero más de ti. te pedimos, oh Dios, que tú seas con cada uno de mis hermanos, oh Padre de la gloria, llevarlos con bien a sus hogares, Señor. Te pedimos que nos des la fuerza para continuar en esta semana en los trabajos, oh Padre de la gloria, y que tu presencia sea en medio de nosotros.
Cuídanos, protégenos, Señor, de las acechanzas del enemigo, y sé tú con cada uno de mis hermanos, Padre de la gloria. Bendícenos y llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.